Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. El problema más importante de la ciencia en estos momentos creo que es la cuestión ovni. Es un punto de vista personal. Seguramente que mucha gente lo comparta. Si bien es cierto que la ciencia y los grandes popes, tanto a efectos militares, a efectos civiles y por supuesto a efectos científicos, niegan la existencia del fenómeno. Pero lo niegan ahora. La verdad es que lo único que han hecho es seguir una corriente en la cual se dijo desde el minuto número 1 que la cuestión ovni era falsa, y lo único que ha sucedido es que han continuado con esa corriente. Lo único que ha existido es una inercia de encubrimiento. Si nos ceñimos a las antiguas declaraciones o las declaraciones más impactantes existentes sobre el fenómeno ovni por parte de las personalidades más relevantes que pudiéramos considerar dentro del mismo, veríamos que quizás hace años esta opinión era totalmente distinta. Vamos a hablaros de unas declaraciones que efectuaron personajes de un alto perfil y que desde luego nos revelan la verdadera naturaleza del fenómeno ovni y su auténtica realidad. Quiero empezar por un tipo bastante, digamos que con bastante peso específico dentro de lo que son el Estado Mayor de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Ni más ni menos que el general Nathan Twining. El general Nathan Twining, digamos que trabajó para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, para el Estado Mayor, entre el año 1953 y el año 1957. Posteriormente fue presidente del Estado Mayor Conjunto entre 1957 y 1960. Un oficial altamente distinguido. Twining ascendió a una clase que pudiéramos denominar muy exclusiva, la cuarta estrella de general, que corresponde directamente al secretario de Defensa y también al propio presidente. Digamos que en una carta que fue escrita por este señor, por Twining, concretamente al cuartel general de la Fuerza Aérea con fecha 23 de septiembre de 1947, este hombre, el general Twining, por entonces era jefe del comando aéreo, declaró lo siguiente. Dijo que los platillos volantes eran reales y no visionarios o ficticios, que tenían superficies metálicas y que reflejaban la luz, que tenían forma circular o elíptica, planos en la parte inferior y abovedadas partes en la parte superior. También decía que fueron avistados en vuelos de formación, en ocasiones hasta con 3 y hasta 9 objetos. Estos son comentarios inequívocos de Twining. En esta carta que por entonces fue secreta sobre la realidad física de los platillos volantes, entraba directamente en contradicción con la posición pública que la Fuerza Aérea tenía en aquel momento sobre la existencia de los ovnis. Decía que todo se debía a una histeria de masas, una identificación errónea. Eran fenómenos mundanos que la gente confundía, eso es lo que decía. Y sin embargo vemos como en el fondo la auténtica realidad es que la preocupación que tenían sobre este fenómeno era muy grande, como así lo demuestra el propio general. Vamos con otras declaraciones impactantes. Vamos a hablar de Wilbur B. Smith. Wilbur Smith entre 1947 y 1969 operó en proyectos de investigación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, concretamente destinado a los informes que efectuó esta Fuerza Aérea sobre la cuestión ovni. Fueron 3 los informes, concretamente fue el informe Singh, el informe Grudge y el informe Blue Book. Lo que muy poca gente sabe es que Canadá también estaba muy interesada en los platillos volantes durante la Guerra Fría, concretamente fue entre 1950 y 1954. El gobierno canadiense tenía su propio proyecto de estudio ovni, el proyecto Magnet. El proyecto Magnet tenía, digamos que, la función de recopilar datos sobre este fenómeno y aplicarlo a las esferas de inteligencia, ingeniería y tecnología militar. Pues este proyecto, el proyecto Magnet, fue dirigido por Wilbur Brockhouse Smith, un ingeniero de radio de la sección de transmisiones y mediciones de transporte de Canadá. Smith
en un documento al gobierno canadiense de alto secreto con fecha del 21 de noviembre de 1950, basándose en la información que había obtenido a través de la embajada canadiense en Washington, señaló lo siguiente: el tema OVNI es el tema más clasificado en el gobierno de los Estados Unidos. Su clasificación es más alta incluso que el desarrollo y la investigación de la bomba atómica. Imagínese, después de efectuar unas largas investigaciones, llegó a esa conclusión debido a los datos que había recopilado. El secreto más importante que tienen los gobiernos o los grandes gobiernos en su poder es el secreto del fenómeno OVNI. Vamos con otras declaraciones absolutamente impactantes, ni más ni menos que de Hermann Oberth. Y este es un gran científico, uno de los científicos más importantes que ha existido y principalmente, digamos que en lo que se refiere a la cohetería, a la astronáutica. Oberth fue pionero de todo este tipo de ingeniería de alto desarrollo. Mentor de Wernher von Braun, Oberth sin duda fue uno de los ingenieros más influyentes del siglo XX. Y en un artículo para la American Weekly, el 24 de octubre de 1954, Oberth escribió lo siguiente: Hermann Oberth. Mi tesis es que los platillos volantes son reales y que son naves espaciales de otro sistema solar. Creo que posiblemente están tripulados por observadores inteligentes que son miembros de una raza que puede haber estado investigando nuestro planeta Tierra durante siglos. Creo que han venido para efectuar investigaciones sistemáticas y que lo llevan haciendo desde largo tiempo. Primero investigaron al hombre, investigan también los animales, la vegetación y más recientemente están investigando los centros atómicos, los centros de armamento y los centros de producción de todo tipo de, pudiéramos denominar, sistemas secretos. Obviamente no han llegado como invasores, todo esto lo decía Oberth, pero creo que su misión actual puede ser la de una investigación científica. Ni más ni menos, posiblemente el principal ingeniero del siglo XX. Ahí lo tenéis. Vamos con otro. Roscoe Hillenkoetter. ¿Quién es Roscoe Hillenkoetter? Roscoe Hillenkoetter fue el primer director de la CIA, Hillenkoetter. Concretamente en 1947. Antes de eso era jefe del Grupo de Inteligencia Central, la CIG. Y anteriormente había sido herido durante un ataque en Pearl Harbor, comandando el USS Missouri en el año 1946. Como vemos, el señor Hillenkoetter era un militar de alto rango con un gran perfil dentro de los Estados Unidos. Se retiró del servicio militar con el rango de vicealmirante en 1960 y en una carta al Congreso, Hillenkoetter escribió lo siguiente: detrás de la escena, los oficiales de alto rango de la Fuerza Aérea están muy preocupados por los ovnis, pero a través del secreto oficial y el ridículo, a muchos ciudadanos se les ha hecho creer que los objetos voladores desconocidos no tienen sentido. Para ocultar los hechos, la Fuerza Aérea ha silenciado a todo su personal. Eso es lo que dijo este vicealmirante. Vamos con otro más. Barry Goldwater. Barry Goldwater fue conocido como uno de los más importantes senadores de Arizona. Estuvo ni más ni menos que 5 mandatos por el Partido Republicano a la presidencia de los Estados Unidos entre 1964 o desde 1964. Goldwater, fue una importantísima fuerza política estadounidense dentro de aquel periplo, durante 4 décadas. En una carta oficial al Senado de los Estados Unidos, fechada el 28 de marzo de 1975, en respuesta a una investigación sobre su interés público sobre los ovnis, Goldwater escribió lo siguiente. Estamos hablando de uno de los más importantes políticos de Estados Unidos durante el siglo XX. Y dijo lo siguiente: hace unos 10 o 12 años hice un esfuerzo para averiguar qué había en el edificio de la base de la Fuerza Aérea de Wright-Patterson, donde se almacena la información OVNI que ha sido recopilada por la Fuerza Aérea. Y se me rechazó
esta solicitud todavía está clasificado por encima del llamado Top Secret. Vamos con otro más, y el último. Lord Hill Norton, que así se llamaba, uno de los oficiales de más alto rango que jamás se haya pronunciado sobre el fenómeno ovni, fue almirante de la flota, o el almirante de flota Lord Hill Norton, quien fue jefe de defensa de Gran Bretaña y presidente del ejército de la OTAN, ni más ni menos. Lord Hill Norton mantuvo un interés duradero, o durante mucho tiempo, sobre el fenómeno ovni, y durante sus últimos años, en un prólogo para la exposición más vendida del Timothy Good sobre el secreto gubernamental de los ovnis, escribió lo siguiente. Esto es lo que dijo este hombre. La evidencia ovni es ahora tan consistente y tan abrumadora que ninguna persona razonablemente inteligente puede negar que algo inexplicable está sucediendo en nuestra atmósfera. Hay un encubrimiento en los Estados Unidos a gran escala y, por supuesto, en Gran Bretaña. Y también este encubrimiento existe en múltiples países. Hemos hecho una pequeña recopilación de las declaraciones de altos perfiles sobre el fenómeno ovni. Personas cuyas declaraciones pueden ser, o podemos considerar, que tienen un gran peso dentro de esta fenomenología. Y ahora yo le hago a usted esta pregunta. ¿Cree usted en los ovnis? ¿Cree usted en el fenómeno extraterrestre? ¿Existen los ovnis? Es así de sencilla. ¿Existen los ovnis como objetos volantes no identificados provenientes quizás de otra civilización ajena a la nuestra? Vamos a poner una encuesta en la página web, en el vídeo. Aparecerá por algún sitio en la parte superior y ahí usted podrá votar si cree o no cree en los ovnis. Lo dejamos en este punto. Como siempre decimos, y más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.